Bueno, pues mi nombre es Zuleima Becerra. Bienvenidos a un programa más de introducción al masaje terapéutico. Este seminario se va a tratar de la introducción al masaje con pindas. Ya hemos estado dando una serie de seminarios como parte de este programa de introducción. Esperemos que a todos les haya gustado mucho. Ya este es el último, ya es el seminario final de este programa de introducción. Los invito con mucho gusto a que formen parte también del diplomado, que se inscriban. Hay una nueva fecha para abrir diplomado, entonces ahí con los compañeros pregunten qué fechas tienen para poder inscribirse al diplomado de masaje. Y bueno, vamos a iniciar con este seminario. En primera instancia tenemos que conocer un poquito de dónde viene este masaje. Va a tener sus raíces desde la Ayurveda. Dentro de esta tradición ayurvédica existe este tratamiento que son sacos cervales, también llamados pindas. Normalmente siempre lo van a encontrar como masaje con pindas calientes, masaje con pindas, masaje con saquitos, es el mismo. Este tipo de masaje se va a apoyar sobre los mismos principios teóricos que el masaje ayurvédico. Ahorita vamos a ver un poquito de lo que trata cada masaje ayurvédico. Hay distintos tipos y se va a dar por el estudio de la constitución de cada cliente. Esto quiere decir que nosotros tenemos que hacer una historia clínica o una historia de vida como ya hemos estado trabajando anteriormente para saber en este caso la constitución de cada cliente. Si es un paciente de tipo Kapha, de tipo Pitta o de tipo Vata. El conocimiento de los doshas, que son estos tres, y el análisis y la clasificación de cada uno de ellos es de máxima importancia para saber qué masaje voy a aplicar a cada paciente. Dependiendo de la composición de cada saco, el masaje tendrá uno u otro efecto sobre el organismo, no solo por la textura, dureza y grosor en que vayamos a hacer el saquito, sino por la composición de sus elementos. Es decir, qué vamos qué plantas vamos a emplear para hacer estos saquitos. Tenemos las pindas, que son pequeñas bolsas de tela de tejido natural. Normalmente se van a hacer de algodón o de lino. No hay ningún problema que ustedes hagan con otro material los saquitos. Lo importante es lo que tienen, lo que van a contener dentro, y también que su paciente pues no sea alérgico a ningún otro tipo de telas, ¿no? Por eso es importante hacerle una historia clínica antes a todos los pacientes. Entre los más habituales que vamos a encontrar, se van a hacer con arroz, con hierbas aromáticas, con plantas medicinales y aceites esenciales de vez en cuando. Y el contenido de la pinda dependerá de los beneficios que se quieran obtener. Es decir, si yo quiero hacer un efecto desinflamatorio, si quiero relajar a la persona, pues es dependiendo de lo que le vaya a poner yo a mi pinda. Las pindas calientes, ¿cómo se preparan? Haces tú el saquito y, por ejemplo, hay varias maneras en las que podrías hacer un saquito de pinda caliente. Podrías juntar los elementos, por ejemplo, las hierbas aromáticas con el arroz o las plantas medicinales, calentarlas a vapor y ya después hacer tu saquito, o como tal, con todas las plantas que vayas a utilizar, siempre que sean secas. Tú vas a comprar las plantas, las pones a secar, las cuelgas en algún lugar, que se sequen por completo, empiezas a deshojarlas, sacas todas las hojitas o los pétalos o de la flor que vayas a utilizar, los pones, una vez que estén secos, puedes ponerlo a calentar al vapor todo eso, hacer el saquito o hacer el saquito con todas esas plantitas ya secas, y también los saquitos los puedes poner al vapor. Usualmente para más facilidad se ponen a calentar, por ejemplo, en una arrocera, o ya habíamos visto el masaje con piedras calientes también en alguna ocasión, en las mismas ollitas en donde calentamos piedras calientes, ahí sin ningún problema podemos poner pindas. Incluso podemos ponerlas en un pocillito con un poquito de agua nada más, las ponemos ahí que se vayan calentando, de preferencia que sea el vapor para que vayan soltando todas las propiedades medicinales
las plantitas que vayamos a emplear en esa ocasión y que se retengan en el saquito, que no se queden como en el agua en el que la vayamos a hacer. Lo que queremos es que el saquito conserve todas las propiedades. Entonces, se va a utilizar este saquito o estas pindas como herramienta para realizar el masaje, efectuando presiones en diferentes lugares. Podemos aplicarlos en diferentes lugares o de forma tradicional como se hace en el Ayurveda, que se llaman puntos marma. Estos puntos, hagan de cuenta que funcionan como los puntos de acupuntura. Son ciclos energéticos en donde va a fluir toda la energía de esa persona y, por ejemplo, se dice que está la energía estancada o que hay un exceso de energía en algún punto cuando se presenta algún padecimiento. Entonces, en estos ciertos puntos podemos aplicar nosotros las pindas calientes o simplemente como relajación muscular. Por ejemplo, en una contractura que encontremos en nuestro paciente, podemos aplicarla directamente sobre la contractura y al igual que como hicimos con las piedras calientes, vamos a ver, a verificar que la temperatura esté adecuada, que no esté quemando, que mi paciente aguante la temperatura, que igual no podamos ocasionar alguna quemadura o que incomodidad también a nuestro paciente. Y una vez que ya verificamos esto, ya ahora sí podemos tanto dejarla en el punto en donde duele, el punto doloroso, o estarla pasando con movimientos, los mismos movimientos que ocupamos con masaje con piedras calientes. Puede ser en forma lineal, después en forma circular, igual en espiral, podemos ir avanzando. ¿Qué beneficios voy a encontrar con el masaje con pindas calientes? Con las presiones se va a conseguir dos efectos. El propio del masaje, al tratar el cuerpo, que prácticamente ya no voy a tener que hacer también tanta fuerza, el mismo calor, las mismas propiedades de las plantas que yo empleé, me las va a dar el saquito, las pindas me van a dar ya esas propiedades. Yo ya no tengo que estarme como cansando tanto en un masaje de tejido profundo, por ejemplo, en donde sí tengo que aplicar más fuerza. Aquí ya podríamos aplicar un poco menos de fuerza, ¿por qué? Porque ya tenemos el efecto del calor y aún mejor que tenemos propiedades a diferencia, por ejemplo, de las piedras calientes, el beneficio que me va a dar la piedra caliente. En este caso, sí me da ciertas propiedades por el uso de las hierbas o las plantas que estemos utilizando, que me van a soltar todas sus propiedades sobre la piel de mi paciente. Y otra muy buen beneficio que nos va a dar el uso de pindas calientes va a ser el de aromaterapia. Yo puedo omitir, por ejemplo, el uso de aceites esenciales, porque ya las hierbas me van a emanar todo ese olor. Entonces, debido a los olores que justamente emanan todos los elementos introducidos en las pindas, pues obviamente mi paciente va a estar inducido en un proceso de relajación importante y va a disfrutar más su masaje, más su terapia. Y aquí les puse de qué elementos podemos hacer estas pindas calientes. Podemos realizarlos, por ejemplo, con flores de manzanilla. Como les comento, tenemos que poner a secar estas flores, siempre se van a utilizar secas para aprovechar mejor todos sus beneficios y también para que tengan una mayor durabilidad. Entre las propiedades, por ejemplo, de las flores de manzanilla encontramos que son antioxidantes, antisépticas y calmantes. Por ello, pues es común el uso de la manzanilla para la piel en tratamientos, por ejemplo, naturales contra el acné, las quemaduras solares, limpiar, desinfectar el pelo o aclarar igual la piel. Por ejemplo, muchas veces nosotros vemos, ¿no? En productos o en videos que nos recomiendan mucho para las ojeras, ponernos las bolsitas de té de manzanilla para desinflamar. Es el mismo efecto que vamos a crear nosotros con las pindas, pero ya no va a ser en una zona tan pequeña como en ojeras, en orbicular de ojo. Ya podemos abarcar un área más grande, como por ejemplo la espalda, las piernas, en donde haya una importante inflamación. Entonces, con las flores de manzanilla podemos relajar músculo, podemos empezar también a limpiar, a desinfectar esa área y aparte a desinflamarla. Y ya posteriormente, a lo mejor también todas estas técnicas, acuérdense, podemos
juntarlas, podemos complementarlas, no es como que digamos, nada más vas a utilizar pindas y ya ahí se va a hacer todo tu tratamiento, podemos complementarlo con un masaje de tejido profundo, a lo mejor con un shiatsu, que nos va a ayudar a desinflamar, a calmar dolores también nos libera puntos energéticos, podemos realizar infinidad de combinaciones con todos los masajes que estamos aprendiendo. Tenemos por otro lado las flores de lavanda, que se utilizan por su poder también antiséptico, antiinflamatorio y sobre todo, por ejemplo, se utiliza mucho en cosmética, se emplea para hacer jabones caseros, ambientadores, el aceite de lavanda ya vimos igual en nuestro seminario, el uso de aceites esenciales, en qué nos ayudaba, cómo iba a trabajar, cuáles eran los efectos fisiológicos en nuestro cuerpo, lo utilizamos como ambientadores, ayudan a aliviar la ansiedad, el nerviosismo y los calientes que se hacen con flor de lavanda salen súper relajadísimos, en parte por el calor que emite. Podemos utilizar semillas de mostaza. Las semillas de mostaza, por ejemplo, tienen también propiedades antiinflamatorias, además de que nos van a estimular la circulación y nos ayuda a aliviar picaduras de insectos. Esto se utiliza más como cuando alguien se va, por ejemplo, a acampar, cuando salen de viaje y que dicen, no, pues llegué como un poquito más estresado del viaje de regreso y aparte las picaduras y me quiero relajar, pero aparte pues quiero algo como para la comezón, ¿no? Entonces se harían las pindas con semillas de mostaza. Igual, para disfrutar de los beneficios de la semilla de mostaza, en la piel también se pueden hacer baños. Se puede poner igual a hervir una ollita con semillas de mostaza y ya al final de nuestro baño podemos igual enjuagarnos con esa agua que preparamos. En el caso del cabello, igual se recomienda usar como ingrediente en mascarillas para dar brillo y favorecer el crecimiento del cabello, que pues todo con esto de la pandemia, con todo el estrés que tenemos del encierro y todo esto que viene detrás, pues a mucha gente, y si ustedes se han dado cuenta, a mucha gente se le empezó a caer el cabello. Podríamos hacer, por ejemplo, se me ocurre una infusión de semillas de mostaza con romero y es aplicarla en un atomizador para también favorecer al crecimiento del cabello. Y tenemos también por aquí los pétalos de rosa, nunca pueden faltar, ¿no? En primera, pues el olor que va a soltar la pinta que hagamos con los pétalos de rosa va a ser súper rico, se lo recomiendo mucho, sea lo que sea que le vayan a poner también a su pinta, no pueden dejar de lado los pétalos de rosa para esa aromaterapia también tan rica que nos va a dar como tal, ¿no? Los pétalos de rosa se pueden utilizar también como astringente para tonificar y limpiar la piel. De ahí que muchos tónicos faciales, por ejemplo en cosmetría, se hagan de pétalos de rosa o el agua de rosas, ¿no? Podría ser utilizado también como complemento al tratamiento de la dismenorrea primaria y si vamos a hablar como de aromaterapia, como les decía, pues las rosas son una de las mejores aliadas. En este caso, esta flor también podría tener algunos efectos terapéuticos y a partir de ella se pueden hacer aceites, fragancias, esencias, los tónicos, como les digo, hay muchos jabones, muchas cosas que incluyen los pétalos de rosa por todos sus beneficios que nos brindan, ¿no? Y por sus grandes efectos también podrían contribuir a aliviar como tal el estrés, reducir la depresión, así como relajar la mente. Por ejemplo, se me ocurre que hagamos una pinda para una persona con depresión con pétalos de rosa combinados con flores de lavanda. Esa pinda va a relajar muchísimo a esa persona, va a relajar su mente, la va a distraer de todos esos problemas que viene cargando, de toda esa depresión y vamos como quien diría, vamos a revivir a esa persona, ¿no? Y tenemos también un gran aliado que es el jengibre. Este te lo recomiendo que lo pongan
igual que lo dejen secar y que así como viene aquí en la imagen, lo pongan en rodajas. Antes de ponerlo a secar como tal, en lugar de que lo pongan completo, pártanlo así en rodajitas, que se empiece a secar así, así lo ponen para que se seque, ya después lo parten en muchos cuadritos, en cuadros pequeñitos, y así los van a aplicar en la pinda. Este sí hay que tener como más cuidado un poquito en la cantidad que le pongamos a la pinda, va a ser un poco menos, pero también nos va a servir como preventivo o incluso para eliminar la celulitis si ya la tiene. Y tiene una acción antiinflamatoria que es muy drenante y también es drenante. Tenemos el romero y, por ejemplo, el jengibre podríamos aplicarlo con un masaje reductivo también. Hacemos masaje reductivo, ponemos pinda hecha a base de jengibre y con eso ya terminamos nuestro tratamiento reductivo, además también anticelulítico. En romero, por vía tópica, la podemos utilizar para lesiones cutáneas, para dermatitis, estomatitis, faringitis ciática y mialgia. Ok, aquí es importante recalcar en todos estos elementos, por ejemplo, cuando ustedes vayan a hacer sus taquitos de pinda, van a poner, por ejemplo, yo les recomiendo mucho para que no se lleven tanto material, que no se lleven tantos pétalos, tantas flores, podrían colocar un poquito de arroz, lo ponen en la tela, la tela va a ser un cuadradito, ponen un poquito de arroz en la tela y ahora sí ponen un puñito de todas las flores, de todos los pétalos, de todas las hierbas que ustedes vayan a emplear. Claro, aquí nada más les puse algunos ejemplos. Ustedes pueden utilizar, por ejemplo, árnica, pueden utilizar otros elementos dependiendo del efecto que quieran lograr en su paciente. Entonces, van a poner un poco de arroz, ponen todas las hierbas y como un plus para todas sus pindas pueden poner sal de grano. También les va a ayudar mucho a desinflamar y va a ser antiséptico. Únicamente la sal de grano cuando las pindas las utilicen en cuerpo. Si ustedes van a aplicar alguna pinda en rostro, ahí sí les recomendaría que omitieran lo de la sal de grano, porque llega a picar mucho o llega a causar enrojecimiento, porque la piel de la cara es mucho más delgada y mucho más sensible en algunos casos. Entonces, para no arriesgarnos como a causar alguna de estas sintomatologías, podríamos nada más emplear la sal de grano como tal en tratamientos corporales, en masajes corporales que no intervengan faciales. Si tienen alguna duda, algún comentario, yo los voy a estar leyendo ahí en los comentarios, ¿vale? Y como les platicaba, aquí tenemos también de Ayurveda. La palabra que se utiliza en el Ayurveda, en todos estos textos ayurvédicos, es Sambhajana, que también se utiliza como sinónimo la palabra Mardana para referirse a dar un masaje. Este término significa masaje como tal, incluyendo presión, fricción y otros procedimientos como la manipulación de músculos, pelo y las articulaciones. Quiere decir que para todos los masajes, por ejemplo, un masaje sueco, que ya vimos las manipulaciones, los incluye estos mardanas, que prácticamente significan masaje. Entonces, por ahí se escuchan la palabra mardana, quiere ser alusivo a los masajes, pero por ejemplo, una persona que venga de la India, ¿no? Que se refiere así, o masajes ayurvédicos, más o menos siempre van a encontrar esa palabra. Y los mardanas se han dividido en varios tipos según el Ayurveda. Tenemos el de Hamardana, que es masaje en todo el cuerpo, incluyendo todas las manipulaciones que ya hemos visto hasta ahora. La fricción, la percusión, los amasamientos, todas esas manipulaciones ya están incluidas en este masaje. Únicamente se refieren a que vas a dar masaje en todo el cuerpo, por si ahí llegan a escuchar alguna de estas palabras o alguno de estos masajes que se los vayan a querer enseñar o que vayan a querer aprenderlos, para que más o menos
sepan a qué se refieren. Igual todos estos masajes los podemos combinar, como ya les dije, podemos hacer una mezcla de masajes, de terapias, en donde podamos incluir también las pindas, por ejemplo, ¿no? Que estamos viendo el día de hoy. Tenemos otro masaje ayurvédico, que es amardana, y es masaje en la cabeza únicamente, o también este masaje lo conocen mucho como masaje champi. No sé si han escuchado por ahí. El masaje champi, pues es más que nada un masaje en la cabeza. Igual el masaje en la cabeza va a incluir, como les decía, ¿no? Al principio, va a incluir las mismas manipulaciones, por ejemplo, también incluye mucho presiones en cara tipo shiatsu para liberar todos estos puntos de energía, y manipulaciones también en cuero cabelludo, en todo el cabello, van a estar haciendo pequeños tirones para estimular ciertos puntos. Tenemos otro masaje que es muy poco conocido, que es Utvartana, y es un masaje corporal con polvos secos, ya sea de diferentes también plantas que los puedan sacar, se hace polvo y con esto damos un masaje. Igual va dirigido a ciertas patologías, y como les comentaba, en el Ayurveda se van a guiar más por el diagnóstico de dosha, de la composición que va a tener mi paciente, si va a ser muy eufórico, si va a ser muy triste, si va a ser muy gordito, si va a ser muy flaco. Todo eso lo ve la Ayurveda, lo junta, y conforme a mi dosha me va a recomendar un cierto masaje. Por ejemplo, en los masajes para una persona tipo kapha, que se refiere a una persona que tiene un volumen corporal más grande, que a lo mejor es muy sedentario, un Atvartana sería un masaje ideal, porque esa persona, igual lo de las personas tipo kapha, es mucho, por ejemplo, agua con tierra, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Se hace lodo. Es más difícil caminar en el lodo que caminar en una tierra seca. Entonces, a este tipo de dosha, por ejemplo, se le recomienda una Atvartana, que sería con polvo seco, se va dando el masaje, y así ya no metemos, introducimos a ese cuerpo más grasa o más sebo, ¿no? Y ayudamos a que él regule también esa parte. Incluso muchos de los masajes también, por ejemplo, aquí tenemos el Utsana, que es un masaje con pasta de hierbas, también podrían hacerse los dos para una persona tipo kapha, y por ejemplo servirían como reductivos. Estos más son como con lodo, los Utsana, y los Atvartana son más con polvo seco. Pero ambos, por ejemplo, servirían muchísimo para una persona tipo kapha, que como les comento, ¿no? Es una persona con mayor volumen y queremos reducir talla. Únicamente yo sé que con el masaje, como ya lo hemos visto, no vamos a reducir tallas solamente con los masajes, tiene que tener una cierta dieta, pero también el Ayurveda mete mucho las comidas, los alimentos, de acuerdo a tu tipo de dosha, te va a recomendar ciertos alimentos. Por ejemplo, seguimos, para que me vayan siguiendo un poquito, con el ejemplo de una persona tipo kapha, que esa persona, pues obviamente tiene un poco más de grasa. Entonces, ¿qué va a pasar si le metemos más grasa a ese cuerpo? Obviamente, en la alimentación tenemos que cuidar esa parte. Vamos a recomendarles alimentos más livianos, más ligeros, para que junto con a lo mejor terapias de masaje, a lo mejor con un poquito más de ejercicio, con un Utsana, por ejemplo, pueda reducir esa persona talla. Y tenemos otro tipo de masaje que es con polvos secos también, que se llama Adgarshana, que es un masaje normal, común y corriente, pero lo vamos a reforzar con estos polvos secos. Se puede hacer como aquí lo vemos, con un guantecito. Aquí tenemos los polvos secos y lo vamos igual a ir frotando. Y todo esto dependiendo de todo el diagnóstico de acuerdo a cada dosha, a la personalidad también, de qué carácter tiene mi paciente, de cómo se alimenta, de cómo era cuando era niño, de cómo es cuando hoy en día, cómo es mi paciente, qué ha cambiado. Todo esto lo vamos
a evaluar de mi paciente con su historia clínica, con su historia de vida, y vamos a ver qué le vamos a recomendar. Y por último tenemos el masaje con aceites. El masaje ayurvédico con aceite se llama masaje Abhyanga, que yo creo que es el masaje más reconocido de Ayurveda, que es en donde el más comercial que yo he visto que hay como en el mercado, el Ayurveda Abhyanga, porque únicamente pues en este masaje utilizas aceites. Claro, como les decía, no es que nada más vayamos a utilizar el aceite y ya, podemos combinarlo claramente con otros tipos de masaje, con otras técnicas. En este caso yo les recomiendo que cualquiera de estos masajes que vayamos a emplear con mi paciente, pues lo complementamos con otra terapia afín, como la de pindas calientes, porque nos va a dar tanto los beneficios, por ejemplo, del aceite que utilicemos, por ejemplo, de los polvos secos, de las pastas con hierbas, todos esos beneficios los vamos a juntar, pero a la vez también los vamos a juntar con nuestros saquitos que hagamos y con las hierbas que vayamos a emplear en esta ocasión para el fin que queramos. Por ejemplo, aquí les puse el Utbartana o masaje con polvos herbales secos y caliente reduce bata y cafa. Bata es tipo aire, por ejemplo, y disminuye el nivel de grasa. Como les decía, ¿no? En un CAFA le vamos a recomendar a la mejor un Utbartana para bajar la grasa, da fuerza al cuerpo y es beneficioso también para la piel. El Utsana es más útil como masaje cosmético, por ejemplo, para las mujeres, ¿no? O para cualquier persona en general que quiera embellecer el rostro, el cuerpo, debido a que se utilizan pues todos estos eh, las pastas con hierbas. ¿Ok? Entonces, da la sensación de felicidad, suaviza la piel, la va a hacer un poquito más ligera, la va a embellecer, la va a hidratar, dependiendo también mucho de las hierbas con que hagamos estas pastas, y a la vez podemos combinarla, como les decía, con un masaje tradicional o con cualquiera de los otros masajes que con las pindas, y eso nos va a dar más beneficios todavía para la piel. Y tenemos el Udgarchana, que es útil para la eliminación de obstrucciones en los canales, nos va a eliminar los picores y el prurito de la piel, y el aceite y otras pastas de hierbas o las medicinas aplicadas sobre la piel para realizar estos masajes van a penetrar a través de ella y van a llegar a todos los tejidos y órganos del cuerpo. Normalmente, por ejemplo, en el Ayurveda se llegan a hacer medicamentos o, aceites medicados usados para el masaje, pueden permanecer en la piel estos aceites por 5 minutos. Ya después se puede ir extendiendo gradualmente todo este aceite mediante el masaje o igual ayudando a penetrar todos estos activos con unas pindas, se me ocurre, para que se abran poros, que se dilaten todos estos poros, pueda penetrar mejor y sea un efecto mejor para el paciente. El aceite tarda más o menos unos 100 segundos en penetrar por cada uno de estos y en llegar ya a donde tiene que hacer como el clic, ¿no? Entonces, nosotros podemos combinar una infinidad de plantas, una infinidad de productos. Por ejemplo, se me ocurre para un golpe, ¿no? Que se haya dado hacer masaje en ciertos tiempos, pero se me ocurre, mi deportista también tuvo un accidente y viene ya a terapia. Entonces me ocurre hacerle un masaje con pindas calientes, le va a aportar el calor, siempre y cuando ya a lo mejor sea una lesión crónica que no esté en estado agudo, para que podamos poner calor y hacemos las pindas. Pero, ¿qué le vamos a poner a la pinda? Se me ocurre que le pongamos, no sé, un poquito de manzanilla, las rosas, los pétalos de rosas, como tal, igual, como les decía, el arroz, la sal de grano, y le podemos poner a la mejor árnica, que le va a ayudar a desinflamar, ¿ok? Entonces, ustedes vayan viendo cómo es que van a ir haciendo todas estas combinaciones
de romero, por ejemplo, a lo mejor si tuvo esta lesión y se me ocurre que aparte también tuvo eh, alguna herida abierta que está cicatrizando, igual podríamos poner alrededor un poquito de romero para que nos ayude a cicatrizar, en fin, un montón de combinaciones. Y así como está aquí en la imagen, es como normalmente se ve una pinda cuando ya esté caliente, cuando ya la estamos aplicando, está totalmente mojada y cómo la vamos a aplicar. Vamos a vamos a tener una vasijita con aceite. Por ejemplo, esto se utiliza mucho en el Ayurveda, en masajes ayurvédicos, es en donde más aceite vas a utilizar, por todas las propiedades también que te va a dar como tal el aceite solo. Y normalmente en el Ayurveda también se utiliza el aceite calientito, lo calientan y así se va a aplicar a la piel. ¿Para qué? Para que igual ayude a penetrar mejor. Entonces tenemos nuestra vasija con aceite, agarramos nuestra pinda, ya caliente, ya la pusimos a calentar, ya está calentita, ya vimos que no quema, y ahora sí la introducimos en la vasija donde tenemos ya el aceite y va a quedar justamente así. Incluso vean las manos de aquí en esta imagen, ¿no? Está totalmente lleno de aceite. También la piel de mi paciente, ya pusimos anteriormente un poco de aceite, a lo mejor aquí ya hicieron un poco de manipulaciones, pero yo les recomendaría, si van a aplicar un medio que les dé calor, primero apliquen ese medio, ya sea pindas calientes, ya sean piedras calientes también, a lo mejor una compresa para más rápido, podría ser que pusieran la compresa, para que empecemos a ablandar, que entremos de lleno, por ejemplo, con un masaje de tejido profundo, si es que está muy contracturado mi paciente. Entonces vamos a poner pindas, las vamos a ir recorriendo, vamos a ir haciendo movimientos circulares y en espiral, siempre ascendentes y en dirección al retorno venoso, y en dado caso de que tenga alguna contractura mi paciente, ahí puedo dejar directamente la pinda, siempre y cuando mi paciente no refiera dolor, no refiera que le duele o que le arde o que le quema incluso. Entonces ahí perfectamente podemos dejar la pinda, no hay ningún problema, y seguir con la otra pinda moviendo alrededor del área o en otras zonas que están más lejanas o en donde igual mi paciente refiera otro tipo de dolor o que simplemente queramos relajar. Yo les recomiendo también que hagan varias pindas, que si van a utilizar, por ejemplo, aquí nada más tiene dos, una en cada mano, y por ejemplo, fíjense en el tamaño también. El tamaño de la pinda normalmente me lo va a dar mi mano. No es tan grande, no es como que la tenga que agarrar así con las dos manos o que esté muy abierta su mano. Aquí queda nada de separación. La puede agarrar completamente sin ningún problema, no está incómodo de este tamaño agarrarla y así la pueden pasar. No es necesario que sean tan grandes, a menos que a lo mejor la vayamos a dejar en una sola zona y ahí ya no queramos moverle nada más. La podríamos hacer más grande, pero no es necesario, no lo veo tan necesario hacerla más grande. Fíjense cómo está. Entonces, ya que está caliente, la aplicamos directamente sobre la piel y así todos los beneficios de las plantas, de mi aceite que empleé para el masaje, se van a transferir a la piel de mi paciente y posteriormente pues ya van a hacer un efecto fisiológico como tal. Y bueno, pues hasta aquí entonces el seminario del día de hoy. Me dio mucho gusto estar con todos ustedes. Por ahí ya igual estuvimos interactuando un poquito en el grupo de WhatsApp con unos cuestionarios que nos costaron un poquito de trabajo, que eran como las preguntas un poquito más capciosas. También les voy a contestar ahí algunas preguntas. Si tienen más dudas, no se preocupen, manden ahí mensaje al grupo de WhatsApp que ya tienen, esperen su cuestionario. Este ya es el último seminario de este programa de introducción a masaje. Muchas gracias por acompañarnos, inscríbanse al diplomado, vamos a ver estas técnicas, ya las vamos a hacer realmente aquí en práctica.
Yo voy a estar acompañándolos en todas las prácticas, no se preocupen, vamos a ver cómo hacer las pindas, vamos a ver otros métodos, por ejemplo, las ventosas, las técnicas, por ejemplo, para ciática. El temario está muy completo, vemos muchos masajes, en todos se pueden certificar y van a salir como todos unos expertos en masaje de ahí del diplomado. Y si tienen dudas de aquí de los seminarios, hay en el grupo de WhatsApp, las pueden hacer. Y contestando ya este último cuestionario que les mande de masaje con pindas, ya después de ahí mis compañeros les estarán diciendo a todos los que entregaron los cuestionarios en tiempo y forma en qué momento y cómo es que se les hará la entrega del reconocimiento por la asistencia a todos estos seminarios, por haber estado al tanto, por haber estado entregando todos sus cuestionarios, y por ahí les estarán dando más información. Muchas gracias a todos.